Buenos días, amada iglesia. Buenos días, familia de Dios. Qué gusto y qué placer poder tener el privilegio de tenerles en nuestra comunidad, en nuestra iglesia aquí en Londres. Nos da alegría poder compartir un mensaje en el idioma nuestro. Y pues lo hacemos con todo el cariño del mundo para que llegue a otras personas de habla hispana. Esta es la Iglesia Evangélica Biblia Vida aquí en Londres. Mi nombre es Rodrigo Pavón, soy el hermano de esta congregación y el que lleva esta obra de Dios aquí en este lugar. Muy bien, pues les damos la bienvenida a todos, pero sobre todo la presencia de Dios está aquí. Hemos orado, hemos clamado al Señor y sabemos que Dios está con nosotros y queremos que Dios hable también a vuestras vidas. Quiero contarles una historia de hace unos 15 años atrás o un poco más. Yo tenía en mi país, en Ecuador, bueno, para los que no saben, tenía un amigo que, que me hice amigo por sociedad. Nos hicimos socios de una empresa y yo a este hombre le conocí y le vi una persona muy humilde, muy trabajadora y bueno, empezamos a hacer amistad, nos conocimos y este hombre con el tiempo cogió mucha confianza conmigo y me contó muchas cosas y entre una de ellas era que él tenía una fortuna de 1.200.000 dólares en casas, ¿no? Y que quería más y quería más. Entonces el hombre estaba tan cegado que no se divertía, no se iba de vacaciones, no comían bien, porque yo pasaba con ellos la mayoría del tiempo y obviamente me invitaban a comer y la comida de ellos no era la que yo acostumbraba en casa, ¿no? A pesar de que yo no tengo tantas comodidades, pero este hombre se limitaba mucho. ¿Por qué razón? Porque tenía que pagar deudas al banco, que compró otra casa, que tiene que pagar la casa, que compró otros terrenos, que compró. Entonces él empezó a hacer muchísima fortuna y estaba muy bien, que llegó a hacer más de 1.200.000 dólares de dinero solo en propiedades y negocios y cosas. Y él pensaba que la vida la tenía comprada. Él pensaba que la vida era todo bien, que todo le iba a ir bien siempre, porque él era sano. Él no tenía vicios, no fumaba, no tomaba. O sea, era un hombre saludable, ¿no? Se le veía. Pero lamentablemente él no sabía que algún día Dios pediría su alma y así fue. Eh, Lamentablemente él murió dejando un montón de dinero a su familia. Y el tema no es que ya él se murió y se acabó, sino que el tema es que ahora sus dos hijos se disputan las riquezas del padre y los que no hicieron nada, como son la familia de su esposo, de su esposa, quieren ahora disfrutar de lo que él ha trabajado. Entonces, mi reflexión en este mensaje, porque les cuento esto, es porque quiero que vean las cosas bajo la palabra de Dios, qué es lo que la palabra de Dios nos enseña y qué es lo que nos está transmitiendo para decirnos que hasta qué límite podemos llegar nosotros como seres humanos, porque realmente nos podemos equivocar, podemos hacer muchas cosas, pero la palabra de Dios llega a tiempo, corrige y es probable que este mensaje llegue a alguna persona que necesite, que sepa que el afán al dinero, a los bienes materiales, no es la solución a tu vida, sino lo que la palabra de Dios nos enseña. Y para esto les quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 12, donde vamos a tomar el texto para poder compartir el mensaje basado en la historia de este amigo que ya no está con nosotros y que bueno, ya no se puede hacer nada. Da mucha tristeza, pero en fin, la palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas 12, en el versículo 15 al 21 vamos a estar leyendo esta mañana. Y dice la palabra de Dios así. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la avaricia del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensando dentro de sí, diciendo, ¿qué haré?
porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Viendo la historia de mi amigo, viendo la palabra de Dios, es tan fuerte leer esto, pero es tan importante saber de por qué razón nosotros no tenemos que hacer, buscar hacernos ricos, tener posesiones, porque no está bien. O sea, sí está bien hacerlas, pero si usted no hace las cosas bajo la voluntad de Dios y como Dios quiere que las haga, entonces lleva a fracaso, porque la misma palabra dice, cuando empieza en el 15 dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes, dice la palabra. Y si la palabra de Dios me dice que no consiste mi vida personal en bienes materiales, entonces yo tengo que intentar no visualizar lo material, sino lo espiritual, lo que va por delante, lo que tenemos por delante. Ahora, claro, muchos me van a criticar, muchos cristianos van a decir, no, pero yo tengo, a mi Dios me ha bendecido. Sí, obviamente, si Dios te ha bendecido y te ha permitido tener bienes materiales, si te ha permitido tener dinero, si te ha permitido tener cosas en tu vida, aprende a trabajar para el reino de Dios. Y tú tienes que, si tú eres cristiano y eres rico, tienes dinero, aprende a preguntarle a Dios, ¿por qué razón tú me diste y para qué razón? ¿En qué quieres que invierta? Porque el Señor mismo en el capítulo que acabamos de hablar, en el 21, dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y no sé si me hago entender, pero Dios nos está diciendo, ¿de qué te sirve tener todo si no me tienes a mí? ¿De qué te sirve decir, yo soy cristiano, yo creo en Dios, tengo riquezas? Pero tu corazón, ¿dónde está? Y no me vas a decir que Dios está ahí, que no, porque tu corazón está en las riquezas, tu corazón está puesto en los bienes materiales que tienes. Y cuando tú piensas en eso, no vas a pensar en Dios, no tienes la oportunidad. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre se contamina de eso. Aunque tú confieses, aunque tú digas que eres cristiano, aunque tú vayas a una iglesia, aunque tú te congregues, hagas lo que hagas, créeme que tu corazón no está puesto en Dios, sino en las cosas que tienes. Y tienes miedo de que te las quiten o que te las roben o que pase algo. Y la palabra de Dios es clara, ¿no? Como dice este hombre rico de la historia de esta parábola, tenía muchos bienes, muchas riquezas y dijo, tengo bastantes cosas, ¿ahora qué haré? Ya sé, derribo mis graneros, construyo más grandes, los lleno, los almaceno y ya tengo para muchísimos años y ahora sí que voy a disfrutar, voy a beber, voy a comer, voy a hacer fiestas, pero lamentablemente nuestras vidas no están basadas en nuestro deseo. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Cuando nosotros no ponemos nuestro corazón en las manos de Dios, es probable que nos alejemos de Él más que nos acerquemos. Ahora, ¿tener bienes materiales es bueno o es malo? Entonces, malo si pones tu confianza en las riquezas, pero bueno si pones tus bienes en la visión del Creador. Amén. No estoy diciendo que vayas a tu iglesia y le digas al pastor, pastor, te regalo mi casa, te regalo mi coche, te regalo esto, porque eso no sirve, eso no es lo que Dios quiere. Amén. La semana pasada predicamos sobre el dar con gozo, con alegría, sin tristeza. Entonces, si tú das por miedo, también eso no cuenta. Entonces, cuando tú haces las cosas bajo la sabiduría de Dios, bajo los preceptos de Dios, las cosas van a ir mejor. Ahora, el dueño de todo las cosas, de todo lo que tenemos y hasta de nuestra propia vida, ya sabemos que es Dios. Amén. Entonces, con ese punto yo creo que nos ha quedado un poco claro
lo que Dios no, nos quiere enseñar. Ahora, la insensatez de este hombre rico nos lleva a hacernos una pregunta. Y vuelvo otra vez a tocar el tema de la prosperidad. ¿Por qué hay tanto predicador en el mundo hablando de prosperidad y bienes materiales? ¿Por qué hay tanta gente mala, codiciosa, egoísta, que está pensando en su futuro, en sus bienes, en sus posesiones, y no piensa en la persona que lleva un dinero a la iglesia a saber cómo lo hizo? Y hay muchas iglesias, me da tristeza decir esto, porque yo sé que lo van a ver, pero me da tristeza de que hay muchas iglesias que si no diezmas o no ofrendas, no te dejan entrar a la iglesia. O sea, ahora tú tienes que pagar para poder escuchar la palabra de Dios. Y eso no dice la palabra de Dios. Entonces, volviendo al tema que estamos nosotros viendo, eh, cuando la palabra de Dios nos está diciendo otras cosas, nosotros estamos desviándonos por otro lugar. Y la palabra de Dios nos dice en el verso 15, ¿no es cierto? Guardaos de toda avaricia. Así es como nos dice. Y sigue diciéndonos que porque la vida del hombre no consiste en la abundancia ni en los bienes que posee. Este pasaje nos lleva no solamente a pensar en cuánto tengo, sino de dejar de pensar en que seré eterno o no seré eterno, porque la vida ya sabemos a dónde va. ¿Y en qué tiempo podré disfrutar? No lo sabemos, ¿no es cierto? Todo es cuestión de tiempo, todo es cuestión de Dios, y mientras estemos con vida, mientras estemos respirando, nosotros podemos disfrutar de las cosas hermosas que Dios nos da, de los bienes que Dios nos da, pero haciendo eh, tesoros para el reino de Dios y no para la tierra. Amén. Nada bueno le esperó a este hombre rico, insensato de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así como a mi amigo de la historia, por ejemplo, ¿quién está disfrutando de sus bienes? Su familia, no quiero hablar mal de nadie, pero hay gente inescrupulosa que está disfrutando sin haber trabajado un solo día de mano de este amigo mío. Y están disfrutando de cosas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Y pensar que todo lo que yo acumulo, ¿a quién dejo? Ah, es que mis hijos. Se mueren tus hijos, ¿a quién dejas? Si, si tus hijos no quieren tener hijos. O sea, tenemos que pensar en muchas cosas, saber de que hoy doy gracias a Dios lo que tengo y lo disfruto y voy a hacer lo que Dios me pide. Ahora, el afán de tener riquezas y la ansiedad por acumular más no son para nada buenas, ya lo estamos viendo. ¿Por qué he de preocuparme entonces? ¿No es cierto? Vamos a Mateo 6, 25 al 26. Todo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Mateo 6, 25 al 26, mire lo que nos dice la palabra. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora, ¿a dónde nos lleva este versículo a reflexionar? A que yo no tengo que preocuparme del día de mañana, sino vivir el hoy, el día. Come, disfruta. Si puedes salir con tu familia, sal. Si puedes irte a un buen restaurante, vete a un buen restaurante. Si tienes que ponerte la camisa más linda que tengas para ese día, ponte esa camisa, ponte ese pantalón. Disfruta de lo que tienes de ese día, porque la palabra de Dios nos está enseñando que nosotros no debemos de preocuparnos por nada, que no nos afanemos por nada. Y el afán es ese, no, es que si hoy me voy a comer son $50, pudiendo hacer compras para toda la semana. Sí, está muy bien pensado, pero ¿y si tienes dinero? ¿Por qué no te das el gustito? Otra cosa es que no tengas, amén, que no tengas, que no tienes un trabajo fijo o que no sé qué. Pero otra cosa es tener
y poder disfrutar y no hacerlo. Eso es lo que Dios no quiere. Entonces, no nos afanemos del día de mañana, porque esto es lo que Dios nos enseña. Ahora, yo según la Biblia, lo que dice, habla del afán, de lo que habla este versículo, se refiere principalmente a la preocupación excesiva o ansiedad por las cosas materiales o el futuro, a menudo acompañada de faltas de confianza de Dios. Se considera una actitud que puede impedir una relación cercana con Dios y lleva a otra cosa, a la ansiedad, ¿cierto? Porque el afán de tener algo te lleva a la ansiedad de conseguir algo. Y esa ansiedad hace que tú trabajes día y noche, de domingo a domingo, de que no le des tiempo a tu familia, que es importante, porque la familia es importante. Tu esposa, si no tienes hijos o que ya están grandes, tu esposa es importante, o tus hijos que están en casa son importantes para ti. Tienes que darles el tiempo que ellos se merecen, tiempo de calidad. Ellos no necesitan que les compres bienes materiales o cosas caras. Ellos necesitan cariño, necesitan amor, necesitan tiempo de calidad, tiempo en el que salgas al mercado con tu esposa a comprar, que te vayas a una heladería, aunque sea comerte un helado de $1. Amén. Pero el tema es no cohibirse, no dejar de afanarse en algo de que te va a llevar a la ansiedad de querer más. Si hoy me gasto los 50 o 100 que tengo en mi bolsillo por llevarle a mi familia a divertirme, uy, mañana y ahora no, es que si ahorro 100 ya tengo 100 más en la cuenta. No es así, no funciona. Nosotros como hijos de Dios debemos entender de que Dios nos cuida día a día y nos provee de absolutamente todo. Y yo lo puedo ratificar porque yo a veces sin trabajo en el paro y en un país extranjero, créanme que no es fácil vivir, pero Dios jamás, jamás nos ha dejado sin pagar los gastos que hay en casa, el coche, el seguro, la gasolina, la comida, nunca ha faltado. Entonces, esa es la confianza que tenemos que tener en Dios. Amén. Ahora, en cuanto a la ansiedad, la Biblia nos ofrece consejos para vencerla, enfatizando la confianza en Dios. ¿No es cierto? Tenemos que confiar en Dios, dejar que Dios haga las cosas. En la oración y la práctica de la gratitud diaria de lo que tenemos, gracias Dios por lo que hoy me has dado. Porque yo no le puedo dar gracias a Dios de la comida que voy a comer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. No puedo darle gracias de eso. Tengo que darle gracias de hoy, del pedazo de carne que te comas, o de los huevos fritos que te comas, o del atún que abras con un poco de arroz, con papas, con patatas, lo que sea. Eso tienes que agradecerle a Dios. Gracias, Dios, hoy tuvimos que comer. Gracias, Señor. Porque mañana no sabemos si nos despertamos. Mañana no sabemos si es que nos levantamos. O quién sabe que cualquiera de nosotros se va a su trabajo y ya no regresa. O nos vamos a dormir y ya no nos levantamos. Entonces, ¿de qué te ha servido ese afán y esa ansiedad si no has podido disfrutar? Entonces, tenemos que ser agradecidos en todo. Se recomienda entregar las preocupaciones siempre a Dios, buscar su dirección y apoyo y cultivar siempre una actitud de gratitud por las bendiciones que tenemos, lo que les acabo de decir. Ahora, este versículo trata de tener confianza en Dios, ¿no? Confianza de que Él nos va a dar, de que Él nos va a bendecir y de que vamos a tener todo lo que nosotros como hijos de Dios nos merecemos. O sea, todo en Dios. Y que no, lo que Dios nos pide es que no nos afanemos por hacernos ricos, ya que esto, si no es dominado, trae consecuencias tanto personales como familiares. En primera de Timoteo 6:10 nos dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice también que dice que algunos, ¿no? Que algunos, no dice todos, ojo, sino dice que algunos codiciando, dice que se extraviaron de la fe en Cristo. Entonces, ese afán, esa ansiedad, ese deseo de tener, lo único que te lleva es a que vivas frustrado, cansado, enfermo y debilitado para no ir con gratitud a la iglesia a decirle, Señor, aquí estoy.
Ahora, este pasaje que nos aconseja a los hombres de Dios a huir de los afanes, de ser ricos, y nos manda a seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, y ahí tienes la respuesta de Dios. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo disfruto lo que tengo? Ahí está. Sigue la justicia, sigue la piedad, ayuda a la gente. Ten fe de que Dios mañana te va a dar. Ama al prójimo ayudándole, bendiciéndole a la persona que menos tiene. Sé paciente con tu familia y llénate de la mansedumbre que necesitamos para poder eh, compartir y ayudar a los que más necesitan. Ahora nos manda que peleemos, lo que nos manda la palabra de Dios es que peleemos la batalla de la fe, dice primera de Timoteo 6:10, cuando tengan en casa lo leen. Entonces, echando mano a la vida eterna. Vamos, mire lo que dice Mateo 6:19, ahí cerquita, ahí mismo estamos. Mateo 6:19, más arribita dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, allí estará también porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ahora, planes y maquinaciones de los hombres, todos tenemos planes, todos tenemos cosas, ¿no es cierto? Pero mire, Génesis 11:4 nos dice, y dijeron, este es un ejemplo de ustedes cuando ya escuchen la palabra, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Amén. Estas personas que está hablando este versículo son de la Torre de Babel, que pensaron hasta en un nombre y dijeron, vamos a hacernos una torre grandísima. Y Dios no les permitió, porque ese no era el plan de Dios. El plan de Dios no es llenarte de bienes materiales, sino el plan de Dios es otra cosa muy diferente. Que Dios mismo, si tú te pones a buscar y la palabra que te estoy dando empiezas a meditar, Dios te va a hablar y te va a mostrar y te va a indicar otros versículos y otras cosas donde Dios nos dice cómo vivir, cómo disfrutar de las cosas que tenemos. Santiago 4, del 13 al 15, nos dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. No lo que tú pienses, no lo que yo piense, sino, Señor, haz tu voluntad. Llévame donde tú quieras llevarme, Señor. Acepta lo que Dios te da en su sana sabiduría. Acepta lo que Dios te da, el consejo que Él quiere hacer contigo. Y no dejes llevarte por tus maquinaciones, no. Hoy me voy a ir a tal sitio y voy a hacer dinero. Sí, es que así pensamos los que estamos en el extranjero. Vamos a España, hacemos plata, en 5 años volvemos, nos compramos una casa, nos compramos un carro, nos ponemos un negocio y empiezas a maquinar, a maquinar. Y en lo personal, llevo 15 años en el extranjero y gracias a Dios lo que tenemos es porque Dios nos ha bendecido. Pero nuestro afán hemos llegado a entender con mi esposa, como ministerio, como pastores, de que nuestro propósito, nuestro plan en los lugares donde Dios nos ha permitido estar, amén, es hacer otras cosas, es hacer otros planes. Dios tiene otros propósitos. Entonces nosotros tenemos que aprender a disfrutar de lo que tenemos y aprender a disfrutar de lo que Dios nos da. Vuelvo a decir, no es malo tener. Está bien que te compres casas, que te compres bienes. Está muy bien. Pero, ¿para qué es todo eso? ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces?
y si es que realmente estás invirtiendo en el reino de Dios. Aquí está la palabra de Dios muy clara. No hagamos esto, vamos de aquí, vamos de allá, hagamos esto. No, no. Si Dios quiere, mañana nos compramos una casa. Si Dios quiere, mañana me compro un terreno. Si Dios quiere, mañana regreso a mi país. Todo está en las manos de Dios y es lo que debemos aprender. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que deja este mensaje? Que todo plan y propósito están en las manos de Dios y que todo lo que emprendamos y hagamos sea siempre, hermanos, puesto en oración y en las manos de Dios. Amén. Así como eh, si hoy piensas viajar o hacer o comprarte alguna cosa, siempre ponla en las manos de Dios. Si Dios quiere, si Dios quiere. Y pídele señales a Dios, que Dios te muestre que algo para que no te equivoques y para que puedas hacer ese plan y te salga muy bien. Ahora, mis fuerzas, mi confianza, mi seguridad, hermanos, y la de cada uno de ustedes está en las manos de Dios. Amén. De Él depende y Él es quien tiene la última palabra. Así que nosotros lo que debemos hacer es confiar en Él y dejar que Él empiece a obrar. Vamos otra vez, leamos Lucas 12 del 19 al 20, como nos dice. Otra vez vamos a volver al texto. Dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces quédate con esta reflexión. Piensa en lo que este versículo te está diciendo. Piensa en la magnitud de lo que es pensar como uno del mundo y la diferencia que es pensar como un hijo de Dios. No tengo que preocuparme del día de mañana. No tengo que preocuparme qué me vestiré, qué comeré. Tengo que preocuparme del día a día, del hoy. Y eso es lo que vale. Disfrute, mi hermano, de lo que tiene. Salga, paséese, haga cosas bonitas. Siembre para el reino de Dios. No le estoy, no le estoy diciendo, como le dije hace un momento, entréguele a las llaves de su casa a la iglesia. No lo haga. Pero disfrute bajo la palabra de Dios. Ayude al que necesita, sobre todo a los huérfanos, a las viudas, porque la palabra de Dios nos manda a eso. Y en el Salmo, y en los Salmos nos enseña de que todo lo que nosotros damos a los pobres y a las viudas, dice que es un préstamo que hacemos a Jehová Dios y que Él nos devolverá el doble. Pero no lo hagas pensando en eso, de que te va a dar el doble, sino hazlo con el cariño del mundo, sabiendo que hay una viuda, un necesitado, que hay proyectos que necesitan de apoyo eh, para seguir adelante, niños que a veces no tienen ni qué comer y que podríamos bendecirles por lo menos con otra comidita más al día, ¿no? Y dejarnos de preocupar del mañana y de lo que vaya a pasar, porque Dios tiene el control, Dios tiene todo bajo control, Dios tiene la última palabra y Dios es el que nos puede decir qué hacer. Los pensamientos de Dios sobre nuestras vidas son más superiores que nosotros. Y Jeremías 29:11 nos enseña que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Y dice Jehová Dios, pensamientos de bien y no de mal. Entonces, Dios tiene cosas buenas, propósitos buenos para tu vida, pero siempre y cuando tú las apliques a la palabra de Dios. Y que tu confianza y tu corazón estén siempre en Dios. Que no le creas al enemigo, que no le creas que estás vencido, que no le creas que estás derrotado, que no le creas que ya no puedes. Porque tarde que temprano Dios trae tu bendición. Pero siempre y cuando tú hagas la voluntad de Dios. Vamos a Isaías 55, 6, 9, para ya ir terminando este tema. Isaías 55, 6 y 9. Mira lo que dice. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado.
Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y así es como Dios nos bendice, nos ayuda y nos dice lo que tenemos que hacer. Con esta palabra, hermanos, lo único que podemos hacer es decir lo que la palabra de Dios nos enseña en Mateo 6:33. Yo he apuntado aquí una versión, la Nueva Traducción Viviente, que nos dice así el Señor: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que ustedes necesiten. Si esta mañana Dios ha hablado a tu corazón, si esta palabra te ha ayudado a reflexionar en las cosas que estás haciendo mal, porque todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos cometemos fallos, pero tenemos que aprender, y para eso estamos los ministros de Dios, para enseñar la palabra de Dios. No para que me hagas rico, ni para que me dones dinero, ni para... Nuestro propósito como iglesia no es ese. Nuestro propósito como iglesia es enseñar lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios me dice que no me preocupe del día de mañana, y me dice que busque el reino de Dios y su justicia, y que Él me va a bendecir con todas las cosas que yo necesito, entonces yo le debo creer a lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Que Dios nos bendiga, que tengan una preciosa semana, mis hermanos, y gracias a todos aquellos quienes nos siguen por este canal de YouTube. Estamos avanzando poco a poco. Antes hacíamos audios, hoy hacemos videos para que mucha gente nos conozca, nos compartan, nos den likes para que otras personas conozcan, porque sabemos que la palabra de Dios tiene que ser regada por el mundo, y qué mejor manera de hacerlo por medio de este canal de YouTube. Les damos las gracias, les damos la bienvenida a aquellas personas que escuchan por primera vez el audio. Que Dios les bendiga a ustedes, a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, a nuestra iglesia también en Ecuador, que también estamos allá, tenemos otra congregación, y a todas aquellas personas que nos ayudan en sus bendiciones, en sus oraciones. Muchísimas, muchísimas gracias. Que Dios nos bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre sobre ustedes, sobre su casa, sobre su trabajo, sobre su familia. Les esperamos la próxima semana. Un abrazo. Que Dios les bendiga a todos. Amén.